clase de competencia ciudadana. Valentina Gutiérrez, te hago una pregunta, mi amor. ¿Tú piensas que el nombre que tú tienes de Valentina Gutiérrez y esos apellidos fue que fue un señor de la calle que dijo, vamos a colocarle a Valentina este nombre? O qué personas crees tú que fueron las que decidieron colocarte ese nombre que tú tienes? ¿Qué personas fueron las que decidieron colocarte ese nombre, Valentina? Mi abuela y mi abuelo, Tu parte abuela de mamá. y tu abuelo por parte de mamá decidieron colocarte ese nombre, ¿ok? Sofía, ¿tú piensas que tienes, que hasta donde estás viviendo, en la vivienda que tú vives, estás cómoda o tú dices, no, debería vivir en la calle o aquí en esta casa? ¿Dónde te sientes cómoda? ¿En la calle o en la vivienda en la que estás? En mi casa. En tu casa, bueno, esos son derechos que ustedes tienen. Ese derecho que tiene Valentina, ese nombre que ella tiene, fue un derecho que escogieron personas que hacen parte de su familia y decidieron colocarle ese lindo nombre, al igual que ustedes. Cada uno de ustedes tiene un nombre que le dio ya fueran sus padres o sus abuelos que intervinieron para darle ese nombre, pero sí los padres le dieron esos apellidos, sus apellidos a sus hijos. La mamá también o los padres tienen derecho a velar porque ustedes tienen derecho a una vivienda digna, a estar en una vivienda digna donde ustedes puedan llegar a descansar, a protegerse del sol. Hay una cantidad de derechos, están los derechos fundamentales, están los derechos, hoy vamos a hablar acerca de lo que son los derechos humanos. Y de ahí se desprende lo que son los derechos de los niños y lo que son los derechos de los niños en la escuela, lo que son los derechos fundamentales, porque cuando hablamos de derechos se nos vienen muchas cosas a la mente, pero esos derechos están divididos. Entonces, vamos a conocer un poco. Caro nos decía que iba a participar en el Antes de Aprender. Vamos a recoger los saberes de ustedes. Adelante, Carol. Bueno, señor, dice, nos preguntan, ¿qué son los deberes? Los derechos, ¿para qué sirven? Los derechos son normas que tienen los ciudadanos para reclamar algo que está mal y sirven para que las personas se protejan de las cosas malas. Ok. ¿Qué nos dice acá Nicole, que estaba levantando también la mano? Señor, en el antes de aprender, yo puse lo que creía que era derecho. Antes de aprender, ¿qué son los derechos y para qué sí? Es lo que le voy a responder a la pregunta. Son cosas que podemos hacer porque fueron nuestros derechos, o sea, lo que nosotros queremos hacer y que estemos también seguros de que lo podemos hacer. Nuestros derechos son cosas que podemos hacer porque fueron nuestros derechos y sirven para algo que es legal y que estamos seguros de poderlo hacer. ¿Qué nos dice Sofía? Bueno, señor, la pregunta dice, ¿y qué son los derechos? ¿Para qué sirven? Los derechos son un conjunto de normas que protege al ser humano para así vivir de una manera digna. Ok. Bueno, algo muy claro cuando Nicole decía que son todas aquellas cosas que nosotros podemos hacer, no todas las cosas las podemos hacer, porque hay cosas que son perjudiciales y nosotros no podemos hacer, ¿de acuerdo? Hay que saber para qué nos sirven los derechos, cuál es el objetivo de los derechos en la vida de nosotros. Entonces, a ver, escuchamos a Dana, adelante. Señor dice antes de aprender.
¿Qué son los derechos humanos y para qué sirven? Los derechos humanos son normas que conocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Ok, Dana. Bueno, vamos ahora aquí a escuchar a Aran. Estabas levantando la mano. Adelante. Señor, lo del antes de aprender. ¿Qué son los derechos humanos y para qué sirven? Los derechos humanos son normas que reconocen, protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Ok. ¿Para qué sirven? Sí, sigue. Para hacernos valer. Ok, Aran. Entonces, ¿qué son los derechos? Muchos de ustedes han dicho ese concepto de lo que son los derechos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, región, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. O sea, del hecho de que Caro pertenezca a una religión diferente a la de Arán, no quiere decir que Arán no va a tener los mismos derechos de Caro. Claro que los tiene. Del hecho de que Caro tenga familia de color y Arán sea que pertenezca por decir algo, a los palenques, eso no quiere decir que Arán no va a tener derecho. Sí tienen, y esas personas tienen derecho, los afrocolombianos tienen los mismos derechos que tenemos todos, porque todos tenemos derechos sin discriminación alguna. Cuando le dicen a ustedes, porque muchas veces llegan a nuestros hogares, nos tocan la puerta y de pronto nos está visitando alguien que pertenece a otra religión, no le cierre la puerta, escuche, porque si usted le cierra la puerta, ahí usted está discriminando a esa persona. Escuche, porque tiene derecho esa persona a expresarse y ella está expresando algo que pertenece a su religión. Derecho para todos. Los derechos es el conjunto de atributos, valores, libertades que el hombre, por su naturaleza humanos, posee y que ha adquirido de la propia naturaleza. Valores o atributos como la vida, la libertad. Todos tenemos derecho a ese hermoso que es la vida. Nadie tiene derecho, solamente Dios quien decide, pero todos tenemos derecho a la vida. Tenemos derecho a la libre expresión, o sea, Nicole tiene derecho a expresar lo que ella siente. Ernesto tiene derecho a expresar lo que él siente. Valentina también tiene derecho a expresar lo que siente. Y muchas veces ustedes hasta ahí en sus hogares, hay que hacen parte del hogar de mami, muchas veces ustedes tienen que decirle alguna cosa, pero a veces ustedes se cohíben de decir, no tienen por qué tener temor, porque ustedes tienen derecho a expresar. Si usted ve que de pronto hay alguna actividad que están nuestros padres organizando y de pronto usted no se va a sentir cómodo, usted sin faltarle respeto a sus papás, usted puede decir, mami, yo te voy a decir algo, te voy a comunicar esto. Entonces usted ahí le está expresando lo que usted en ese momento siente, pero lo debemos hacer con mucho respeto, claro está. Derechos para el positivismo.
¿Qué es el derecho positivismo? Conjunto de libertades, facultades, atributos reconocido por la Constitución de los habitantes de un país en su condición de persona humana. Los derechos se establecen en la Constitución colombiana. En ese libro se encuentran constituidos todos los derechos fundamentales de las personas. Derecho para las Naciones Unidas. Son las condiciones de existencia humana que permiten al ser humano desenvolverse y utilizar plenamente sus dotes de inteligencia y de condición en orden a la satisfacción de las exigencias fundamentales que le impone su vida espiritual y natural. Entonces, muchas veces cuando llegan las personas ahora que estaban llegando, por ejemplo, los inmigrantes que llegaban aquí, que son de Venezuela, que estaban invadiendo nuestro territorio, no es que vamos a tratar a esas personas mal, no, ellos tienen derecho porque ellos están buscando es salvar su vida, porque las condiciones de vida de ese país no eran las adecuadas para ellos estar en ese lugar, que lamentablemente a ellos se les suma, mire, lo de la pandemia más ya esa carga que ellos traían, que era la de ver cómo su país se está destruyendo, cómo su país no tiene economía, no tiene para ellos salir adelante. Y entonces ellos salen en busca de una mejor calidad de vida, pero se encuentran también con algo que nadie se esperaba y es con eso de la pandemia. Entonces, fíjense, por lo menos ya nosotros estábamos aquí establecidos en Colombia, pero ellos que tienen doble carga, ¿cómo se sentirán? Entonces no debemos discriminarlos a ellos, porque ellos tienen derecho a estar en este lugar. Ellos lo que buscan es refugiarse para poder seguir y tener una mejor calidad de vida. Seguimos entonces aquí hablando acerca de lo que son los derechos fundamentales, pero acá nos hablan de los derechos internacional humanitario. Adelante, vamos a pedirle aquí el favor a Roy que lea los derechos internacionales humanitarios. Adelante, Roy. Roy, ¿me escuchas? Bueno, parece que Roy no escucha. Vamos a darle la oportunidad aquí a otro. Adelante, Carla. Carla, adelante. Derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que el tiempo de guerra protege a las personas que no participan en las hostilidades o que han dejado de hacerlo. Entonces, fíjense, los derechos... Derecho internacional de los... Espérate, derecho internacional humanitario. Ahí nos está diciendo claramente qué es lo que hacen esas personas. Es el conjunto de normas que tiene en tiempos de guerra, ¿qué es lo que buscan? Proteger a esas personas que no participan en esa guerra, que no hacen parte. También tenemos lo que son los derechos internacionales de los refugiados. Adelante, Nicole, con la lectura. Derecho internacional de refugiados. Normas que surgen de la necesidad de prestar protección a las personas que están en el territorio de un estado del que no son nacionales. Es el caso, ok, cierra el micrófono, es el caso de esas personas que son de allá de Venezuela, que ellos vienen y
tienen los derechos internacionales de los refugiados. Esos se encargan de ¿qué? De refugiar a todas esas personas, de brindarles protección a esas personas que aunque ellas no son de nacionalidad colombiana, pero ellas vinieron y están, ¿por qué? Porque están aquí, ¿qué es lo que hacen? Porque ellas están buscando refugio, amparo, es lo que ellos buscan. Entonces, ellos tienen derecho. Principios de los derechos humanos. Universalidad, porque por el simple hecho de ser hombre, sin importar ninguna de las características accidentales de su persona, no puede privarse de estos derechos. Ahí tienen que, porque son importantes los derechos. Entonces, ahí nos están dividiendo los principios de los derechos humanos en 3 principios fundamentales. Vamos a pedirle el favor a Dana que realice la lectura. Adelante, Dana. Universalidad, porque el simple hecho de ser hombre, sin importar ninguna de las características accidentales de su persona, no se puede privar de estos derechos. Imprescriptibilidad. Los derechos no se extinguen nunca, ya que tendrán vigencia en tanto existan Seres humanos. Irrenunciabilidad, ya que no es posible Renunciar, sigue Dana. es posible renunciar a ellos, así como no es posible renunciar a un ser humano, A ser un ser humano. Y a la irrenunciabilidad radica que es posible disponer habilitariamente de ellos. Entonces, fíjense los principios de los derechos humanos y qué nos propone cada uno de esos principios. Ahí nos deja claro que los principios, que los derechos no se van a extinguir nunca, ya que ellos siempre que existan seres humanos, siempre van a estar los derechos. Los derechos, no es que eso se va a acabar como el pan o como el azúcar que se nos termina y hay que ir a comprar ese elemento, ¿no? Los derechos humanos siguen para siempre. Principios de los derechos humanos. Ahí nuevamente nos hablan de otros principios. Vamos a pedirle aquí el favor a Diego que realice la lectura. Adelante. Principios de la De los DDH, derechos, ahora mismo de los acabé derechos, de decir, de los perdón, derechos humanos. inviolabilidad, ¿por qué? Porque posee naturaleza indestructible y siempre vigente sobre todo el poder grupo o individuo. Individuo. Resaltando la necesidad de protegerlos y garantizarlos. Efectividad, ya que no son aspiraciones o formulaciones principistas, se deben respetar y están tipificadas de frente de sociedad y orden y Jurídico y orden jurídico. Protegen en igual medida a todo ser humano, por lo que hay una entidad absoluta de derechos en todas y cada una de las personas. Entonces, fíjense que los principios de los derechos humanos, la inviolabilidad, que es lo que busca, que nos dice que posee naturaleza
indefectible y que siempre vigente. Ya nos habla de la existencia y de que siempre van a estar vigentes. Una efectividad, ya que no son aspiraciones o formulaciones principistas, que se debe, lo que es que se debe respetar. Y ya nos habla de que cuando nosotros vemos que esos principios no se están, no se están cumpliendo, no están siendo violados, ya nos habla de que nosotros debemos actuar y buscar un orden jurídico. Debemos ya buscar las personas que son encargadas por vigilar que nuestros derechos se cumplan. Igualdad en derechos, protege en igual medida a todo ser humano. O sea, no es que, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, que se encarga mucho de lo que son los derechos humanos, no es que va a proteger nada más a Diego y no va a proteger a un niño que encuentre en la calle. No, ambos tienen derechos. Tanto el niño que encuentre en la calle abandonado como Diego tienen los mismos derechos. Si el niño que está en la calle quiere ir a la escuela, tiene los mismos derechos. Principios de los derechos humanos, corresponsabilidad. Todos somos responsables en forma individual y colectiva frente al sujeto de estos derechos para que así tenga plena vigencia. Su trascendencia a la norma positiva. No requiere estar expresamente reconocido por la legislación interna de un Estado para que sus ciudadanos sean protegidos. Característica de los derechos humanos, no inmutabilidad, ya que la naturaleza de los derechos humanos no cambia ni varía en el tiempo. O sea, que no, usted no va a decir, en tiempos atrás los derechos eran otros y ahora son otros. No, no cambia, no cambia en ningún tiempo. Los derechos humanos para todos, porque todos tenemos derecho. Características de los derechos humanos, carácter histórico. Nace desde la entrada del hombre en sociedad en el llamado estado de la naturaleza. Implica las siguientes consecuencias. El concepto está siempre en inferir o continuo. Nos habla también que se puede dar desde una consecuencia situacional. Nos habla también de los derechos humanos que corresponde a una determinada estructura política propias de un determinado momento. Son tantas las características que nos hablan de los derechos humanos. Entonces, vamos a conocer un poco acerca de la tendencia de esos derechos, pero antes vamos a escuchar a Didier, que estaba levantando la mano. Entonces vamos a escuchar que nos hablan de los caracteres de los derechos humanos, que tiene limitaciones de naturaleza ético-jurídico que corresponden a la propia estructura de los derechos humanos. Nos hablan del carácter inalienables, que son irrenunciables por el ser humano. Acá nos hablan de la generación de los derechos humanos, que aquellos derechos que se atribuyen a las personas como ciudadanos pertenecientes a un determinado estado y que supone a una serie de barreras de exigencia frente al poder del Estado. El derecho civil, el derecho a la vida en sentido estricto, hombre, pena de muerte, aborto, o sea que eso no está contemplado, o sea, no debemos nosotros actuar en esto de la pena de muerte, en el aborto, porque que si existe el derecho a la vida, porque vamos a quitarle la vida a un ser humano. ¿Ah? Derecho a la integridad personal. O sea, si Dana le cuenta algo a Charo que es de Dana íntegro, confidencial, Charo no tiene por qué ir a divulgar lo que Dana le ha contado, porque es que Dana le ha contado a ella algo de su vida integral, personal, que solamente Dana es la que sabe y se lo contó a su mejor amiga. Entonces esa amiga no tiene por qué ir a divulgar y hacer quedar mal a Dana.
derecho político, derecho a la asociación política, derecho de reunión, derecho a ascender a cargos públicos. O sea, si usted quiere ser parte de una asociación que pertenezca al Estado, usted lo puede hacer, porque usted tiene derecho también a conocer cómo son los movimientos de nuestro país, los derechos económicos, sociales y culturales, que es un conjunto de derechos de prestación que especifican aquellas prestaciones a las personas y pueblos consistentes en la atención de prestaciones. Cuando nos hablan aquí de prestaciones, ustedes dirán, ¿pero eso qué es? ¿Por qué la señora lo relaciona? Es que cuando usted está laborando, cuando usted está trabajando, su papá trabaja en una empresa, su papá tiene derecho a esto, mi amor. Usted le puede decir, papi, tú tienes derecho a las prestaciones, a ti te las están pagando. Ese es un derecho fundamental de toda persona que trabaja. Derecho al trabajo, derecho a la seguridad social. Esto también tiene que ver con el trabajo cuando están sus papás laborando. Derecho a la alimentación. Cada uno de ustedes tiene derecho a recibir una alimentación, a un vestido, a una vivienda digna, que era con la que habíamos empezado con Sofía. A la salud, cuando usted le dice a su mamá, mami, me siento mal, ya su mamá tiene que decir, le he dado medicamento, pero no se le quita el dolor, bueno, tengo que llevarlo a la salud. Y en esos centros de salud, en esos hospitales, usted tiene derecho a ser atendido. Usted tiene derecho a ser atendido. Derecho a la educación, que es la que usted recibe. Usted tiene derecho a eso. Todos tienen esos derechos. Por eso le decía, si vemos a un niño de la calle y nos está diciendo usted, quiero estudiar, pues él tiene derecho. Derecho de los pueblos surge en consecuencia de las circunstancias históricas actuales y que responden ante todo valor solidario. Son muchos los derechos que existen. Entonces, ya saben, todos somos iguales ante la sociedad y ante Dios. Todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, no podemos discriminar a nadie. Una cosa es que de pronto Mariana se expresa libremente y de pronto Nicole no está de acuerdo con la expresión que hace Mariana, pero Nicole no puede decir, es que no. Ella tiene que escuchar a Mariana y decir, bueno, yo no comparto la opinión de Mariana, pero la respeto. Yo respeto a Mariana, la escucho, mas no comparto porque no voy a hacer lo mismo que ella está haciendo. Muchas veces nosotros cuando vemos a una persona que tiene un tatuaje, nosotros a veces decimos, ay, ¿qué persona es esa? O mírale el tatuaje que tiene. No, hay que respetar porque esa es la libre expresión de esa persona. Pues yo no la comparto, no me puedo tatuar porque no me gusta, pero no quiere decir que voy a rechazar a aquella persona porque tenga un tatuaje. Ya, o de pronto llega Mariana y me está hablando y yo digo, bueno, Mariana me está hablando, pero ella me habla acerca de lo que son, por decir algo, ella me está hablando de la cruzada, de una religión que se llama así. Yo digo, pero no, yo no puedo discriminar a Mariana y decir, ay, no, Mariana, no sigas hablándome de eso. No, yo tengo que escuchar a Mariana, tengo que escucharla, aunque no comparto la religión de ella, pero la tengo que escuchar. ¿Ok? Entonces, ahora sí, mis amores, se respondió. Señor, todavía no he respondido, es que estaba haciendo la guía. Bueno, antes de hacer la guía, recuerden que primero debemos comenzar en el antes de aprender, porque partiendo de ahí, nosotros es que vamos a ir entendiendo, ¿de acuerdo? No nos debemos volar ninguna etapa de la clase. Entonces vamos, que Caro había levantado la mano, acá Mariana y Charo también la tiene. Ya estoy haciendo la actividad.
Bueno, ¿ya respondiste el antes de aprender, Caro? Sí, señora, yo se lo dije. Ok, Caro participó, entonces escucho a Mariana, luego a Charo. Mariana, Hice la pregunta. Ingresa en el siguiente enlace. Realiza la actividad y luego responde. ¿Qué son los derechos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distintos alguna de la nacionalidad. ¿Para qué sirven? Sirven para cuidar a las demás personas y también para el derecho de la nacionalidad. ok. Charo, ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son la igualdad que tienen las personas sin distinciones de raza, sexo, religión, edad. ¿Para qué sirven? Los derechos sirven para proteger la dignidad de los seres humanos. ok, mi amor. Sigue Sofía. Sofía, adelante. Bueno, señor. Actividad número 1. Selecciona la respuesta correcta en cada caso. 1. Los derechos y los deberes se crean para A. Crear identidad de un pueblo con otros pueblos. B. Evitar las situaciones con el gobierno. C. Procurar la estabilidad social y una convivencia armoniosa entre los ciudadanos. D. Procurar estabilidad económica y de trabajo entre los individuos. Señor, yo señalé la C. Procurar la estabilidad social y una convivencia armoniosa entre los ciudadanos. 2. Los derechos de carácter universal aplican a un grupo específico. B. Todos los individuos que nacen. C. A los puertorriqueños. D. A los nacidos en Estados Unidos. Yo señalé la B. Todos los individuos que nacen. Ajá. Los derechos ciudadanos también se conocen como A. Derechos para proteger. B. Derechos fundamentales. C. Derechos culturales. D. Derechos económicos. Yo señalé la B. Derechos fundamentales. Ahora dice, 4. ¿Qué dice el artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos? A. Todos los hombres son libres. B. La dignidad y responsabilidad de cada ser humano. C. El ser humano será tratado según sus valores. O D. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad de derechos. Yo escogí la D. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad de derechos. ¿Quién se ocupa de que se apliquen? 5. ¿Quién se ocupa de que se apliquen y respeten los derechos humanos? A. La escuela. B. La iglesia. C. El gobierno. D. La comunidad. Yo escogí la D. La comunidad. Segundo punto. Teniendo en cuenta las palabras del recuadro, llena los espacios en blanco. Las palabras del recuadro son respeto, derechos humanos, política, lucha, protección, paz, orientación sexual, gobierno y respetamos. Bueno, los derechos humanos, derechos humanos son válidos para todas las personas por igual, independientemente de su raza, religión, sexo, orientación sexual, color de piel, edad u otras características que pueden diferenciar a los seres humanos entre sí. Podemos comprobar que los derechos humanos son especiales y corresponden a todo ser humano por igual. Su lucha y su respeto deben ser prioritarios en las actuaciones gubernamentales, porque los seres humanos son el punto de partida y el objetivo de toda paz. El gobierno está al servicio de las personas y no al revés. Los derechos humanos requieren una política constante para su protección y su defensa. Solo se realizará a largo plazo. Señora, vamos con la actividad de
La actividad es... Voy. Ok. De la actividad. Los contenidos, derechos sociales, patrimonio, justicia, derecho a la vida, derechos civiles, sociales, patrimonio. Pertenencias inertes distinguen a origen étnico, solamente acciones cívicas que pueden en el suelo argentino. Derechos humanos inertes de todos los indígenas con lenguaje o religión. De los derechos humanos establece la libertad posta. B, el derecho de nacionalidad de los derechos de gobierno de actuar de manera determinada o obtener, emprender ciertas acciones para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los grupos. O derechos inertes a todos los seres humanos. Señor, yo escojo la B. Yo escojo la C. Ok. Bueno, quinta pregunta. Se te fue la voz. Bueno, entonces sigue Ernesto, porque no escucho a Sofía. Adelante, Ernesto. Señor, lo que pasa es que